A continuación, matemática, tercero primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema equivalencia entre vaso, botella y galón del área de matemática para tercer grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo laves tus manos constantemente con agua y jabón. En esta oportunidad le doy la bienvenida en el lenguaje de señas a Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Vamos a iniciar con nuestra clase. Esta clase es una continuación de varias clases que hemos trabajado sobre las medidas de capacidad. Entonces vamos a recordar algunas cosas y vamos a ver otras nuevas. Para empezar, quiero recordarte que las medidas de capacidad indican qué cantidad de líquido puede contener en un recipiente. En este caso yo hoy traje una pecera y quiero averiguar cuántos litros de agua, como la pecera es pequeña, voy a medir en litros. ¿Cuántos litros de agua pueden contener en esta pecera? ¿Me acompañas a averiguar cuántos litros podrían caber? Acordémonos que cuando tenemos una mascota en casa, debemos de ser responsables en cambiar su agua, en darle comida y en tener un ambiente adecuado para que esta mascota pueda vivir. Acá tenemos 2 litros, vamos a ver si podría caber otro litro. Acuérdense que la pecera no se puede llenar mucho porque si no cuando coloquemos los pececitos se van a saltar, ¿verdad? Se pueden salir de la pecera. Entonces tenemos que colocar a un nivel para evitar que esto suceda. Aproximadamente cupieron 3 litros de agua dentro de nuestra pecera. Es muy importante que nosotros, como les he dicho en otras clases, practiquemos todas las cosas que hagamos para poder aprender mucho. Quiero recordarles las medidas. La unidad básica de las medidas de capacidad es el litro. El litro contiene ¿cuántos vasos? 4. Luego tenemos la botella, que también estuvimos trabajando, el vaso, solo que con el vaso también quiero hacerles una referencia muy importante. ¿Conocen las tazas medidoras? Las tazas medidoras traen 2 onzas, 4 onzas, 6 onzas, 8 onzas. Una taza también puede equivaler a la medida de, por ejemplo, un litro puede tener 4 tazas de 8 onzas. O podría ser un vaso también. El vaso, si nosotros, acá no les voy a mostrar ahora porque no tengo otro vaso, pero si nosotros vertemos el líquido que estuviera dentro de este vaso acá, queda a la misma cantidad que son 8 onzas. Esa es la medida estándar de un vaso. Recuérdense que hay vasos grandes, hay vasos pequeños, no todos los vasos tienen la misma medida. Entonces tenemos que cuidar mucho de que sí lo tenga para establecer correctamente las medidas. Y también tenemos el galón, que el galón en la clase anterior estuvimos midiendo que contenía 5 botellas. Entonces acá tenemos 3 medidas básicas: vaso, botella y galón, y la unidad básica que es el litro. Ya que hemos recordado con estos ejemplos lo que son nuestras medidas de capacidad, ahora vamos a recordar de nuevo lo que ya habíamos hablado sobre el concepto de las medidas de capacidad. Recuerden que las medidas de capacidad sirven para medir la cantidad de líquido que hay en un recipiente. Su unidad, como ya dijimos, es el litro. Acá tenemos la foto de otra pecera. Esta pecera es más grande, posiblemente se mida no en litros sino en galones. Vamos a recordar también las medidas de capacidad. Para esto vamos a volver a escribir. Si ya lo tienes copiado en tu cuaderno, pues solo lo puedes copiar una vez, pero yo te lo quiero recordar porque es muy importante que reforcemos hoy el tema. Un litro es equivalente a 1, 2, 3, 4. 4
vasos. Una botella es equivalente a 1, 2, 3 vasos. Un galón es equivalente a 1, 2, 3, 4, 5 botellas. Y tenemos una medida más grande, que es la que está acá, que es el garrafón, que es muy familiar para nosotros, ya que con esto servimos el agua en nuestras casas. Un garrafón contiene 5 galones. Pero en esta clase vamos a reforzar botella, galón y vaso. Ya les recordé también que el vaso, ¿cuántas onzas debe de tener para que sea realmente la medida de vaso? Muy bien, tiene que tener 8 onzas. Vamos a hacer una estimación en algunos ejercicios que están en este cartel. Estimar, como lo dijimos en una clase anterior, quiere decir calcular. No vamos a decir que es exacto, pero vamos a estimar cómo podríamos medir algunos de estos objetos que están acá, cuánta agua podría caber en ellos. Por ejemplo, una botella, ¿le caben galones o le caben vasos? Muy bien, le caben vasos, excelente. Un depósito de agua puede medirse en litros y puede medirse en galones. Hay depósitos que tienen 4.500 litros, otros que tienen 2.000 litros, etcétera. Entonces también se puede medir en litros o en galones. También tenemos acá la imagen de una tinaja. No medí exactamente cuánto podría caber en una tinaja, pero yo pienso que depende del tamaño de la tinaja, como todo recipiente. La tinaja la podríamos medir en una medida grande, sería galones. Yo pienso que cabe de 1 a 2 galones en una tinaja. En una cubeta podríamos decir hay tantas botellas, pero es lo más fácil, es la medida más grande. Hay cubetas de 3 galones, de 6 galones, de 8 galones, y así podemos establecer la medida de la cubeta. En las ollas que utilizamos en casa para cocinar, hay ollas de vasos o litros. ¿Cómo medimos las ollas? Muy bien, las medimos regularmente en litros. Decimos, la olla tiene 1 litro, 2 litros, y esto nos sirve para calcular qué cantidad, por ejemplo, de caldo vamos a hacer, ¿verdad? Si en casa ustedes cuando van cocinando dicen hay tantos miembros de la familia, vamos a hacer 1 litro, 2 litros o 3 litros, ¿verdad? Depende de la cantidad de personas. También tenemos un pichel. Un pichel podría tener 1 litro de agua o 2 o 3 litros, entonces lo vamos a medir en litros. Un barril o un tonel lo podemos medir en galones, cuántos galones podrán caber. Eso dependerá del tamaño del tonel, ¿verdad? Hay toneles también pequeños y toneles grandes, entonces de eso dependerá, pero la medida la más exacta y más grande en la que podríamos medir un tonel o un barril es en galones. Una pila donde depositamos el agua en casa, ¿será que vamos a medirla en vasos? Acuérdense que el vaso es pequeño, te tardarías demasiado estar midiendo vaso por vaso, ¿verdad? Porque es pequeño. Lo correcto sería en galones, ¿cuántos galones podría tener una pila? Entonces, ya que hemos estimado, tener una idea de cómo podemos medir algunos de estos objetos, vamos a trabajar algunos problemas. ¿Me acompañas a trabajar con algunos problemas? Vamos a leer el primer problema. Dice, una cubeta tiene 5 galones y me dieron 10 cubetas de la misma medida. ¿Cuántos galones tengo? Una cubeta tiene 5 galones, entonces podríamos decir 5 por 10, ¿cuánto sería? Muy bien, serían 50, ¿qué? 50 galones. ¿Por qué lo multiplicamos por 5? Porque esta cubeta tiene 5 galones. Vamos con el problema número 2. Dice, tenía 9 galones de agua y quiero saber cuántas botellas puedo obtener. Para esto quiero recordarles algo muy importante. No olvidar la medida, la equivalencia que esta medida tiene. Por ejemplo, nosotros para resolver este problema tenemos que decir un galón
tiene 5 botellas. Entonces, ¿qué operación matemática tendríamos que hacer acá para encontrar el resultado? Suma, resta, multiplicación o división. ¿Cuál sería la correcta? Muy bien, sería una multiplicación. ¿Y qué multiplicación tendríamos que decir? Tendríamos que decir 9 por, ¿cuántas botellas dijimos que habían? 5. 9 por 5, 45. Entonces nuestra respuesta sería, se obtuvieron 45 botellas. Aquí tenemos ya la respuesta transformada en botellas, como nos está preguntando el problema número 2. Vamos con el problema número 3. Luis toma 2 litros de agua. ¿Cuántos vasos de agua toma en total? Acuérdense que 1 litro tiene ¿cuántos vasos? 4. Entonces, 4 más 4, ¿cuánto sería? 8. Pero ¿qué operación matemática nos correspondería hacer? Este 2 indica los 2 litros. ¿Y cuántos vasos tiene cada litro? 4. Entonces vamos a decir 2 por 4, 8. Entonces, Luis toma 8 vasos. Es muy importante que cuando hagamos un problema, siempre escribamos la respuesta, no solo dejemos la operación. Vamos a responder con letras la respuesta de este problema. Luego tenemos el número 5. El número 4, vamos primero con el 4. Dice, para una reunión familiar hemos comprado 8 botellas de agua gaseosa. ¿Cuántos vasos podemos obtener? Dijimos que una botella tiene, a ver, ¿cuántos vasos? Tiene 3 vasos, muy bien. Entonces, ¿qué operación matemática tendríamos que hacer? Tendríamos que decir 8 que está aquí, 8 por 3. 3 por 8, ¿cuánto sería? 24. Entonces se obtuvieron 24 vasos. Quiere decir que tenemos disponibles 24 vasos para poder compartir con nuestra familia. Vamos con el problema número 5. Tengo 1 galón de aceite y utilizo 3 botellas. ¿Cuántas botellas me quedan? A ver, primero recordemos que 1 galón tiene 5 botellas. Entonces, dice ahí que utilicé 3 botellas. ¿Qué operación matemática tendría que hacer ahí? Suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué operación es la correcta? Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Entonces sería la resta. Entonces diríamos, realmente no tendríamos que restar, pero lo vamos a escribir la operación. Dijimos que si hay 5 botellas, 5 menos 3, 2. ¿Cuántas botellas me quedan? 2 botellas del galón de aceite. ¿Te das cuenta cuán fácil es este tema? Hemos trabajado el tema de diferentes maneras. Entonces ahora quiero retarte a varios ejercicios. Primero quiero hacerte unas preguntas para poder repasar el tema. ¿Me ayudas a contestar estas preguntas? Vamos a ver. Vamos acá tenemos una ruleta y esta ruleta nos va a hacer las preguntas. Dice la primera pregunta, 4 vasos. 4 vasos, ¿a qué equivale? Muy bien, equivale a 1 litro. Vamos con la siguiente, una botella. Una botella, ¿a qué equivale? ¿A cuántos vasos? 3 vasos. Aquí dice, unidad de las medidas de capacidad. ¿Cuál dijimos que era la unidad? Recuerda este recipiente, 1 litro. Dice acá 5 galones. 5 galones equivale a ¿cuánto? Al más grande, ¿cómo se llama? Garrafón. Vamos ahora, 1 litro. 1 litro tiene ¿cuántos vasos?
Muy bien, tiene 4 vasos. Vamos con la siguiente. Nos preguntan 5 botellas. 5 botellas, ¿a qué equivale? A un galón. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el tema de hoy? Las medidas de capacidad, equivalencia entre vaso, botella y galón. Vamos con la siguiente pregunta. 3 vasos. 3 vasos equivale a una botella. Muy bien, ya que hemos hecho nuestras preguntas y reforzado el tema, yo había propuesto en la clase anterior este ejercicio. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que podíamos hacer un cuadrado y en este cuadrado podíamos doblar las esquinas hacia el centro y decir 1 litro, 4 vasos, una botella, 3 vasos, un galón, 5 botellas y un garrafón, 5 galones. Espero que hayas practicado en hacer este ejercicio, pero te traigo otro que también te puede servir y que es más fácil. Es este. Acá yo coloqué la unidad de las medidas de capacidad, que es el litro, y luego hice unas tarjetitas y aquí dice 1 litro, 4 vasos, una botella, 3 vasos, un galón, 5 botellas, un garrafón, 5 galones. ¿Ves qué importante es trabajar esto? Quisiera que compartas siempre con un adulto lo aprendido. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Recuerda que hoy aprendiste la equivalencia entre vaso, botella y galón. Te recordamos lavarte las manos constantemente con agua y jabón o gel. Y lo más importante, quédate en casa.